Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Christopher Alarcón Ruiz y en esta oportunidad les voy a hablar un poco con respecto a los errores gramaticales en la redacción científica. Vamos a ver aproximaciones generales para poder escribir bien y algunos errores comunes que podemos evitar. Así que empezamos. Como les dije, primero vamos a ver algunas recomendaciones generales eh, para poder escribir bien. Luego les voy a dar algunas otras recomendaciones que hay que tener en cuenta específicamente ya un poco para el lado de medicina. Luego les voy a mencionar algunos errores comunes que podemos cometer en el área de medicina al momento de la redacción. Y finalmente les voy a mencionar o les voy a mostrar algunos recursos en línea que podemos tener en cuenta al momento de redactar y si es que tenemos alguna duda. Porque vale aclarar que este tema de redacción es bastante amplio. Hay muchas reglas gramaticales que hay que tener en cuenta. Y probablemente acá no las vamos a poder ver todas por tema de tiempo. Sin embargo, es importante mencionar que hay muchos recursos en línea que podemos utilizar. Así que bueno, vamos a ver los principales. Primero, antes de comenzar, hay que tener en cuenta por qué escribir bien, por qué es necesario que nosotros aprendamos a redactar de manera correcta, según el idioma español, en este caso. Bueno, porque vale aclarar de que si es que nosotros publicamos algún artículo o si es que tenemos algún artículo que en la metodología es bastante bueno, tiene una buena significancia estadística, tiene una buena representación de la muestra, eh, tiene resultados muy interesantes, tiene muy poca probabilidad de sesgo, pero si es que lo redactamos de manera confusa o lo redactamos de manera ininteligible, eh, esto va a poder, esto no va a poder de que los lectores puedan entender lo que nosotros escribamos o lo que nosotros queremos decir. Y en el peor de los casos, se puede cambiar el mensaje final de nuestra publicación, de nuestro trabajo científico, lo cual no queremos. Además hay que tener en cuenta de que un buen investigador debería también ser un buen comunicador. Es decir, para poder comunicar al resto de la población, a sus pares y a la población en general, sus hallazgos científicos, sus opiniones y sobre todo sus hallazgos para que pueda ser utilizado a posterior. Y hay que tener en cuenta de que si es que nosotros redactamos mal, los editores de las revistas científicas lo van a tener muy en cuenta al momento de la aceptación del artículo, porque no van a tomar en cuenta a un artículo que está mal redactado o que no se entiende sus mensajes, ni siquiera para que los envíen a los pares, para que haya la revisión de pares. Entonces hay que tener en cuenta eso de que un criterio que algunos editores puedan tener, o al menos la gran mayoría de editores tienen, es el momento de leer si es que está bien redactado o no. Y sobre todo hay que tener en cuenta algunas cosas. Cuando se redacta un artículo científico se requiere que sea preciso, que sea claro y que sea breve. Porque como habrán visto en el video anterior, nosotros generalmente tenemos un límite de palabras cuando se redacta algún artículo, dependiendo del tipo de artículo que se está redactando. Entonces, si es que queremos escribir muchas cosas y vamos dando vueltas a un mismo tema o a un mismo mensaje, entonces vamos a usar de manera innecesaria muchas palabras. Bueno, yendo primero a las recomendaciones generales para poder escribir bien, la primera que les voy a mencionar es con respecto a la concisión. ¿Qué significa eso? Es básicamente ser conciso, es decir, usar las palabras simples, presentar datos objetivos y evitar ideas, frases o palabras innecesarias que estén redundando ideas o que estén redundando mensajes y que estén dando vueltas a un mismo mensaje. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, eh, en una oración generalmente se menciona solamente una idea. Si es que ustedes están mencionando dos, tres, cuatro ideas en una misma oración, es decir, entre dos puntos, es probable o es recomendable que separen esa oración en la cantidad de oraciones que sea la cantidad de ideas que mencionan ahí. Y si es que en todo caso tienen una sola oración con una misma idea, pero aún así es muy amplia, ¿y cuando es amplio? Generalmente, al menos en el idioma español, lo recomendable es no pasarse en un Word, no pasarse más de o tres líneas, máximo dos y medio tal vez. Entonces, si es que nosotros ya tenemos una oración muy larga de dos líneas y media o de tres, entonces es probable, lo más recomendable es tener en cuenta disminuir la cantidad de palabras. Por ejemplo, aquí podemos ver una oración que menciona: las observaciones que se llevaron a cabo sobre hábitos nutricionales, tabaquismo y práctica de ejercicio físico en cada localidad estudiada nos permitieron establecer, de forma general,
que éstas no presentaron graves variaciones al realizar un estudio comparativo en una y otras localidades. Básicamente están diciendo de que han medido variables con respecto a los hábitos nutricionales, tabaquismo y prácticas de ejercicio físico en diferentes localidades y que no hallaron variaciones entre ellas. Acá es una oración de 3 líneas. ¿Ustedes creen que se pueda disminuir su cantidad de palabras para mencionar la misma idea que les acabo de mencionar? Vamos a ver, ya que te dan un ejemplo de cómo mejorarlo. Simple, los hábitos nutricionales, tabaquismo y práctica de ejercicio físico no presentaron muchas variaciones en las localidades estudiadas. Así de simple, así de conciso, para que dé una idea única, una idea fuerza y que el lector inmediatamente entienda qué es lo que se quiere decir en esa oración. Luego, con respecto a las voz activas y el uso de gerundio. La voz activa es básicamente el uso de las oraciones o la redacción de las oraciones en el siguiente formato. Primero va el sujeto, es decir, quién realiza la acción. Luego está seguido por el verbo, es decir, qué es lo que realiza el sujeto, y el predicado, es básicamente la parte complementaria de la oración. Entonces, lo recomendable, tanto en el idioma español como en el idioma inglés, es usar la voz activa. Evitar con más la voz pasiva. Básicamente con el objetivo de identificar bien al sujeto que realiza la acción, es decir, al sujeto que realiza el verbo. Por ejemplo, eh, aquí dan un ejemplo. La autorización de los padres o apoderados fue recogida mediante fue consentimiento informado. Acá utiliza, por ejemplo, dos verbos, fue y recogida. No queda claro bien, no queda bien claro quién recoge el consentimiento informado, o perdón, quién recoge la autorización de los padres o apoderados. Si es que ellos mismos lo hacen o quién lo hace. Es básicamente porque se está usando una voz pasiva. Se puede entender de que, por ejemplo, la autorización de los padres o apoderados es el sujeto de esta oración, pero en realidad no lo es. Si es que queremos mejorar esta oración, básicamente se puede decir, se recogió la autorización de los padres o apoderados utilizando un consentimiento informado. Ya ponemos el verbo un poco más adelante y si en todo caso queremos usar como sujeto verbo predicado, podemos decir los investigadores recogieron la autorización de los padres. O si no, nosotros recogimos la autorización de los padres o apoderados utilizando un consentimiento informado. El objetivo de esto es de que quede claro quién realiza la acción y quién no realiza la acción. Cuál es el sujeto y quién es el predicado. Y luego, con respecto al uso del gerundio, se utiliza mucho también cuando se escribe en voz pasiva. El gerundio es básicamente cuando cambian un verbo, cuando usan un verbo y le ponen el sufijo ando, utilizando, recogiendo, inmunizando. Entonces, el uso excesivo, no el uso per se, sino el uso excesivo del gerundio en sus oraciones o en la redacción cuando hacen, es gramaticalmente o léxicamente incorrecto, pues se pierde un poco la verdadera esencia de la voz activa. Por ejemplo, acá les doy un ejemplo bastante claro. Tenemos la siguiente oración. Utilizando un broncoscopio fibróptico, los perros se inmunizaron con eritrocitos de carnero. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuál es el sujeto aquí? No queda muy claro si es que los perros se autoinmunizaron con los eritrocitos de carnero o quién los inmunizaron a ellos. Entonces, no queda muy claro eso. ¿Cómo queremos? Acá se está usando voz pasiva y utilizando el gerundio. Entonces, ¿cómo tratamos de arreglar eso? Los investigadores, es decir, damos un sujeto, damos una persona que realiza la acción. Los investigadores utilizaron un fibroscopio óptico para inmunizar los eritrocitos de carnero a los perros. Acá estamos dando dos tipos de verbos diferentes, uno con respecto a la herramienta que se está utilizando en la acción y la acción final que es inmunizar con eritrocito de carnero. ¿A quién? A los perros. Entonces, tratar justamente de que la oración tenga sentido y tenga este esquema general de sujeto, verbo, predicado. Y limitar lo más posible el uso de gerundios. Sin embargo, si es que es imposible limitarlos, está bien utilizar algunos, pero ya lo malo es utilizar varios de manera excesiva. Luego, con respecto a la sintaxis, es importante tener en cuenta de que los elementos relacionados se tienen que mantener cerca, es decir, los verbos junto con los sujetos y los adjetivos junto con los otros sujetos. Entonces, si es que lo mantenemos alejados, términos que no están relacionados que están relacionados entre ellos se pueden confundir. Y esto vamos a utilizarlo, va a ser de bastante ayuda utilizando comas y puntos. Sobre todo los puntos para separar oraciones y comas para poder separar un poco de subideas dentro de una misma oración. Aquí el siguiente ejemplo.
Al realizar la prueba en el anciano, el anciano sintió un dolor intenso en una pierna que progresivamente desapareció. Queda un poco confuso quién desaparece, el dolor intenso o la pierna. Lo cual, bueno, es imposible que desaparezca una pierna, pero es lo que se entiende con esta oración. ¿Por qué? Porque básicamente el adjetivo o el verbo que es desaparecer eh, está cerca de este sujeto que es la pierna, lo cual se sobreentiende o se podría entender de que el que desaparece es la pierna. ¿Cómo se podría cambiar esto? ¿Cómo se podría mejorar esto? Al realizar la prueba, coma, separando la idea, el anciano sintió en su pierna un dolor intenso que progresivamente desapareció. Entonces estamos cambiando el lugar con respecto al dolor y a la pierna para poder dejar bien en claro que el dolor es el que desaparece. Luego, concordancia. Es importante al momento de utilizar algunos verbos o algunos adjetivos, sobre todo en el idioma español, que pueden variar sobre todo los verbos y los adjetivos en tiempo y en género. Es decir, que el verbo y el adjetivo que se está utilizando tiene que ser concordante al género y al tiempo del sujeto. Al género masculino o femenino, ya sea qué es lo que se menciona el sujeto, y el tiempo sea singular o plural. Por ejemplo, la siguiente oración. La actividad de las drogas sintéticas son muy inferiores a las de otras drogas. ¿Cuál es el sujeto en esta oración? ¿La actividad o las drogas sintéticas? La actividad. ¿Por qué? Porque está diciendo la actividad de las drogas sintéticas. Solamente estamos mencionando al sujeto que es la actividad de las drogas sintéticas. Entonces, este sujeto es un sujeto que está en singular. Entonces, sus verbos y sus adjetivos deberían estar en singular. Sin embargo, acá estamos poniendo son muy inferiores. Entonces, es gramaticalmente incorrecto mencionar que una actividad son muy inferiores. Entonces, para poder cambiarlo es poner la actividad de las drogas sintéticas es muy inferior a la de otras drogas. Esto sobre todo pasa cuando combinamos un sujeto o compuesto con, con otro sujeto o sea, un sujeto que es singular con otro sujeto que es plural. Sin embargo, acá el sujeto principal, el que realiza la acción, del cual estamos hablando es la actividad. Y la actividad es de manera singular. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de utilizar los verbos y los adjetivos, y tenemos que tener en cuenta si es que están en tiempo y género correcto, según el sujeto que realiza la acción o del sujeto que se está hablando. Esto, por ejemplo, va con el tema del género del sujeto. Por ejemplo, si es que acá te dan algunas recomendaciones, si es que se utiliza el sufijo derma, generalmente son femeninos. Es por eso que la palabra eritrodermia no es el eritrodermia, sino la eritrodermia. Generalmente es eso. Luego, si es que utilizan siglas, y en medicina utilizamos muchas siglas, como por ejemplo el EPOC, el género que adoptan es según la primera palabra. Es decir, EPOC se consideraría, o la sigla per se, se consideraría como una palabra. Pero si es que nosotros queremos describir en género, el género que adopta toda la sigla es con respecto a la primera palabra. Entonces, es incorrecto decir el EPOC. ¿Por qué decimos el EPOC? Porque básicamente como tiene una O, asumimos de que es masculino. Entonces, pero si es que lo ampliamos, ¿qué significa EPOC? Es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y que la primera palabra enfermedad significa está en femenino. Entonces, lo correcto sería decir la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Eso es bastante importante que tengan en cuenta. Luego, además, en el idioma español hay algunos sujetos que tienen género ambiguo, es decir, que tienen significado tanto femenino como masculino. Por ejemplo, el editorial y la editorial. Ambos son gramaticalmente correctos, pero significan diferente. Si es que nosotros hablamos de el editorial en masculino, estamos hablando del tipo de publicación que se hace en una revista, o en este caso el tipo de publicación científica en una revista científica, que es un tipo de el editorial. Pero si es que hablamos de la editorial, estamos hablando de la empresa que se encarga de producir esas publicaciones. Luego, tenemos el cólera y la cólera. El cólera es la enfermedad, pero la cólera es básicamente el sentimiento. Luego, el coma y la coma. El coma es el estado de conciencia de las personas, que puede estar en coma. Y la coma es el signo gramatical que nosotros usamos. Entonces hay que tener en cuenta alguna de estas variaciones, sobre todo en tiempo y en género, para poder escribir bien. Luego,
con respecto a los pronombres ambiguos. Esto es importante, ¿por qué? Porque los pronombres generalmente se utilizan para poder referirse a un sujeto previamente ya descrito. Sin embargo, es importante que el sujeto que se refiere al pronombre esté claramente definido, definido para poder, no, para poder ver bien qué verbo se le está atribuyendo a ese pronombre o qué adjetivo. Por ejemplo, el ungüento se puso en el brazo para que éste actuara. El pronombre es este. Se está refiriendo a otro sujeto ya previamente mencionado. Pero, ¿de quién se está relacionando? ¿O de quién está mencionando? ¿Del ungüento o del brazo? Porque hay que tener en cuenta que acá estoy mencionando dos tipos de sujetos. Entonces, se puede atribuir de que se puede atribuir que el pronombre se está refiriendo al ungüento. Pero por tema de cercanías, yo puedo también pensar de que el pronombre se está refiriendo al brazo. Entonces, es mejor poder poner, como les había mencionado, los pronombres cerca a, eh, a sus sujetos previamente mencionados, o definirlo bien. Luego, por ejemplo, acá hay otro ejemplo. La distribución geográfica y la distribución temporal deben considerarse, pero su importancia es mayor. Su importancia. Entonces, ¿de quién me estoy refiriendo? ¿De la distribución geográfica o de la distribución temporal? ¿O de ambos? Supongo que por ser singular debe ser de uno, pero ¿de quién? Yo puedo asumir que por cercanía puede ser distribución temporal, pero si es que el autor se refiere a distribución geográfica, entonces acá en este caso podríamos poner, pero la importancia es mayor del primero o del segundo. Entonces, para que quede bien en claro de quién estoy hablando. Luego, el tema de los prefijos. En medicina utilizamos bastantes prefijos para muchas palabras. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que los prefijos en el idioma español no tienen una separación clara no deberían estar separados de su palabra principal, ni tampoco se debería poner algún guión entre ellos, de manera general. Por ejemplo, el término preoperatorio o posoperatorio es una palabra junta, no tiene que ir separado ni unida de un guión. La palabra periumbilical lo mismo, no debería ir separado. Ahora, hay una excepción para esta regla. Si es que dentro del prefijo hay un número o un símbolo, se recomienda sí ponerlo todo junto, pero entre los elementos de la palabra, separarlo por un guión. Y si es que hay una letra que no pertenece al idioma español, ponerlo como en el idioma español. Por ejemplo, acá hay una letra que es alfa, pero cuando lo queremos escribir correctamente tenemos que poner alfa, como se lee correctamente. 1 y antitripsina. En este caso tiene que ir un guión entre ambos para poder especificar bien cuáles son las partes de esa palabra. Y luego, si es que el prefijo termina en la misma letra donde comienza la siguiente palabra, generalmente lo que recomiendan es utilizar ambas letras. No recomiendan sustituir o juntar ambas letras en una misma. Entonces, simplemente en este caso, como antiinflamatorio, el anti termina en I y el inflamatorio comienza en I, lo recomendable es poner ambas I, no hay problema. Bueno, eso básicamente son las principales recomendaciones que deben tener en cuenta para poder escribir bien, para poder redactar correctamente. Ahora les voy a mencionar algunas otras recomendaciones que sí es importante, sobre todo para el área de medicina y para el área de trabajos de investigación. Bueno, con respecto a las siglas, es importante que, al menos en el idioma español, las siglas no llevan separaciones ni puntos entre sus letras. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, la sigla ONG, Organización No Gubernamental, se debe escribir como tal, ONG, sin espacios, sin letras. Ahora, las siglas hay que tener en cuenta que no tienen número. Es decir, que yo me puedo referir a las siglas como la DISA o como las DISA. Y no tengo que poner una S al final, porque no tienen, tienen un número ambiguo, no es ni plural ni singular, funciona para ambos lo mismo. Y lo mismo para instituciones. En general, si es que una institución tiene una sigla, también lo recomendable es no poner ni separación ni ningún punto entre ellos. Ahora, cuando se utiliza adjetivos numerales, es decir, yo tengo dos opciones. Los puedo usar como adjetivos ordinales u adjetivos partidativos o cardinales. ¿Qué significa? Cuando yo me refiero a un
número en general, o cuando quiero referirme a un sujeto y quiero describir su número, yo puedo describir su número en forma de orden o de forma de partes. Si es que me refiero en forma de orden, me tengo que decir primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Y ya cuando comienza el 10 comienza décimo, undécimo, duodécimo, el 20 vigésimo. Entonces, generalmente se utiliza el sufijo ésimo o eh, imo o ero, según lo que se requiere, para poder yo definir de que hay un orden de lo mencionado. Pero si es que yo me refiero en partes, es decir, partes de un total, ya ahí sí se usa el sufijo avo. Entonces, el ejemplo claro que generalmente tenemos algunos podemos confundir es con respecto al undécimo o el onceavo. ¿Cuándo se usa undécimo o cuándo se usa onceavo? Y lo mismo con duodécimo, trigésimo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para que quede claro, los ordinales, es decir, todos los sufijos, todas las palabras que están aquí en el medio, en la columna del medio, se utilizan cuando yo me refiero en un orden, cuando me refiero al número en forma de orden. Y los cardinales es cuando me refiero en forma de partes de un todo. Luego, cuando yo escribo decimales, ¿qué se usa? ¿Punto o coma? Acá hay un poco de discrepancia de algunos autores. En general, en el idioma español se considera ambos válidos, tanto el punto como el coma al escribir decimales. Sin embargo, en la parte científica, en el inglés se considera mejor usar el punto. Ahora, en el español puedes usar ambos, punto y coma. Pero es importante tener en cuenta que esas recomendaciones varían según las revistas. Hay algunas revistas que te aceptan poner punto, o hay otras revistas que explícitamente te dicen que pongas coma. Ya depende de ti. Generalmente lo que se acostumbra más es poner punto, tanto en tablas como en la sección de resultados. Sin embargo, si es que decides utilizar coma o punto, utilízalo lo mismo en toda la extensión del artículo científico para que no se confunda. ¿Sí? Ahora, si es que nosotros mencionamos a partir de un millón, ya se comienza a separar los números por tres, por cada tres números. No se recomienda mucho separarlo cuando se hace en milésimas. Generalmente es a partir de millones. Ahora, si es que yo me quiero referir a monedas, es decir, soles, dólares, pesos, etcétera, hay una clasificación de las monedas que es el ISO 4217 y le dan un término gramatical a cada una de las monedas. Por ejemplo, si yo me quiero referir a 10 soles, en el artículo científico, cuando yo redacto, debería poner 10 espacio y esta letra, pen, que es el símbolo o el término que se utiliza cuando yo me refiero a soles. Y ya de manera internacional, cualquier persona que lo lea va a entender de que me estoy refiriendo a la moneda de Perú. Y si es que me refiero a dólares americanos, tengo que utilizar USD, que es la moneda de Estados Unidos. Entonces, si es que quieren escribir en alguna moneda de manera específica, solamente busquen el ISO 4217 según el país de referencia que quieran utilizar, de la moneda del país de referencia que quieran utilizar, y ya de manera internacional se va a entender qué moneda se refiere. Luego, con respecto a las unidades de medidas que muchas veces utilizamos en medicina, si es que la unidad de medida pertenece al sistema de clasificación internacional de medidas, lo que recomiendan es no poner ni puntos, ponerlo siempre en minúscula todo, y no tiene pluralidad, tienen un número ambiguo también. Por ejemplo, mililitros, milímetros de mercurio, kilogramos, etcétera, que son unidades de medida del sistema internacional, no deberían ir ninguna de sus letras en mayúsculas. Sin embargo, se acepta específicamente en ml. ¿Por qué? Porque L es de por sí, de manera individual, es una unidad de medida y está como mayúscula. Entonces, eso es invariable. Sin embargo, también es aceptado poner ml como minúscula. El resto, generalmente la gran mayoría, es con minúscula. KG también, generalmente es mayúscula. Ahora, ¿por qué no se acepta también la K como mayúscula? Porque la K significa kilo, y kilo está como un prefijo, más no como una unidad de medida. He ahí la gran diferencia. Y milímetros de mercurio lo mismo. HG es el símbolo de mercurio. Y los símbolos de los átomos, generalmente de los elementos, generalmente van primero
o como regla, está primero la letra en mayúscula y la segunda letra en minúscula. Ahora, si es que nosotros queremos medir algo, estamos utilizando una unidad de medida, pero que no es parte del sistema internacional, lo que recomiendan generalmente es utilizar una abreviación, como respiraciones, minutos. Bueno, minutos tiene una abreviación del sistema internacional. Pero, por ejemplo, respiraciones o latidos, lo que recomiendan es utilizar una abreviación. En lugar de respiraciones pongo resp y finalizando con un punto. Ahí sí, porque no son parte de un sistema internacional de medidas. Y si es que lo quiero, por ejemplo, poner respiraciones por minuto, puedo utilizar la barra para poder separar ambos y decir que efectivamente eso se trata de respiraciones por minuto. ¿Sí? Luego, el uso de mayúsculas y de minúsculas. Generalmente las mayúsculas se pueden utilizar cuando, bueno, como todos sabemos, cuando hay un nombre propio. Sin embargo, si es que se utiliza las mayúsculas en un título grande o en un título grande generalmente se pone, y si es que todas las palabras son en mayúscula, deberían seguir siendo acentuadas si es que lo meritan. Por ejemplo, si es que yo escribo índice de masa corporal en todo en mayúsculas, índice, la palabra índice, su letra I, la primera letra I, debería ir acentuada porque así lo requiere. Ahora, también se recomienda utilizar mayúsculas en cada una de las palabras cuando yo me refiero de algunas publicaciones periódicas. Por ejemplo, Anales de la Facultad de Medicina, que es la publicación de el nombre de una revista científica. Entonces, es una publicación periódica, entonces yo me refería de ella como Anales de la Facultad de Medicina y cada palabra debería ir con una mayúscula. Por ejemplo, El Comercio, también lo mismo, es un periódico de una publicación periódica y debería ir en mayúscula ambas. El como mayúscula y Comercio con la mayúscula de la C. Ahora, en el caso de enfermedades, muchas veces cometemos el error de poner las enfermedades de términos comunes con mayúsculas. Sin embargo, las enfermedades no deberían llevar mayúsculas porque no son nombres propios, a menos de que la enfermedad tenga un nombre propio dentro de su nombre. Por ejemplo, enfermedad de Addison. Se refieren a Addison porque es parte del autor de esa enfermedad. Entonces, Addison como tal es un apellido. Entonces, sí debería ir con mayúsculas. Sin embargo, si yo me refiero con hipertensión, diabetes, etcétera, no debería ir con mayúsculas. Y luego, cuando yo utilizo minúsculas, generalmente a veces cometemos el error de utilizar mayúsculas cuando nos referimos a meses, a días o a estaciones del año. Pero estas palabras en general no deberían tener no deberían comenzar con mayúsculas y siempre se deberían utilizar minúsculas. Obviamente esto hay una exclusión si es que yo comienzo una oración con esta palabra. Si es que comienzo la oración con palabra septiembre o hipertensión arterial, obviamente tiene que ir mayúscula la primera palabra. Luego, los extranjerismos. Es decir, algunas palabras que tratamos de utilizar dentro del idioma español, pero que en verdad provienen de otro idioma. Por ejemplo, los anglicismos y los latinismos. Dentro de los anglicismos hay bastantes en medicina y se van a dar cuenta conforme ya tengan conocimientos de esto. Por ejemplo, tenemos la enfermedad de borderline. ¿Qué es la enfermedad de borderline? La borderline es un anglicismo, es una palabra en inglés. En español debería ser enfermedad de fronterizo. Feedback, lo mismo. En español es retroalimentación. O si no, rash. Rash es un exantema. Entonces, y rash es la palabra en inglés. Entonces, es importante tener en cuenta al momento de escribir de que lo recomendable es de que si es que hay una traducción al español que es válida de una palabra, de un anglicismo, de un latinismo, lo correcto es escribir la palabra en español. Por ejemplo, en latinismo, in vivo, utilizamos mucho a veces in vivo, pero su significado en español es en el ser vivo. Entonces, ¿por qué no utilizar en el ser vivo? O post-mortem, eso significa después de la muerte. Entonces, todos estos términos hay que tener en cuenta y cuando nos encontramos con alguno de estos términos hay que pensar bien si es que tienen una traducción en español. Y si en todo caso no tengan una traducción en español, se debería escribir, sí, pero hay que referirnos a ellos como un extranjerismo y cómo lo hacemos escribiéndolo en cursivas. Pero hay que buscar bien antes de poder decidir eso. Si es que tienen una traducción al español como tal, mejor escribirlo como español. Ahora, ya finalizando, vamos a ver algunos errores comunes que podemos cometer o que hay que tener en cuenta, algunas palabras, sobre todo algunas expresiones que podemos tener. Primero, juega un papel. Cuando nosotros referimos a algo que juega un papel, es un poco confuso porque un papel no se juega.
¿De dónde proviene esta frase de play a role en inglés o en francés también en su traducción? Que significa jugar, o play, lo han traducido como jugar, pero no es jugar per se, sino es hacer algo o participar de algo o representar a algo. Entonces, es incorrecto gramaticalmente o sintaxis, en la sintaxis es incorrecto tal vez decir jugar un papel. Entonces, mejor representar o mejor utilizar las palabras representar o es causa de o es consecuencia de, ¿no? La palabra sobre todo generalmente se debe escribir en junto, es una sola palabra, no debería ir separada. Ahora, muchas veces mencionamos el paciente ha sido diagnosticado de tal cosa. Sin embargo, lo correcto es mencionar paciente ha sido diagnosticado con tal enfermedad. Sobre todo eso. Luego, cuando nos referimos al electrocardiograma, muchas veces podemos escribir EKG, pero en realidad no es EKG, es SG. ¿Por qué mencionamos EKG? Porque el electrocardiograma proviene de la palabra en alemán. Y ahí en el alemán, cuando se refieren al cardio, lo escriben con K. Pero utilizando el español, se debería escribir SG. Y ahora, también cuando se utiliza la O para separar algunas palabras, cuando se utiliza O con tilde o sin tilde. Generalmente, como regla general, es utilizar la O entre palabras sin tilde, a menos de que estén separando números. Y si cuando se está separando números, como escribiéndolos en forma numérica, se tiene que poner O como acento. ¿Para qué? Para poder diferenciarlo de un cero. Luego, acá hay algunas palabras de que, por ejemplo, podemos malinterpretar o podemos escribir mal algunas veces. Etario, ¿cómo se escribe? Como etario, con A, con I y un acento en la A. Luego, injuria. La palabra injuria proviene de un anglicismo de injury, del inglés, lo cual generalmente no es, y en español, según la RAE, no significa al daño o una lesión o una enfermedad que nosotros podemos utilizar, sino se refiere a una expresión al momento de poder referirse mal de alguien, que yo estoy injurando a alguien. Pero en la medicina no tiene cabida esa palabra injuria. Entonces es mejor mencionar como lesión o como daño en el español per se. El término monitorizar en el español no se acepta para poder monitorizar cualquier cosa. Generalmente si es que se quiere monitorizar algo se vigila. Entonces la palabra es vigilar. Ahora, ¿cuándo puedo usar la palabra monitorizar? Cuando estoy vigilando algo, pero con una herramienta electrónica que tenga un monitor. Por ejemplo, porque de ahí viene la palabra, monitorizar. Entonces, si estoy monitorizando la presión arterial, entonces yo sobreentiendo de que estoy vigilando la presión arterial, pero con un aparato que tenga un monitor y ahí está la presión arterial. ¿Se entiende? Luego, patología. Muchas veces nos referimos con el término patología, que significa lo mismo que enfermedad, mas no es lo mismo. Según la RAE, patología es la especialidad médica, los patólogos, que se estudia. Y es un conjunto de signos o de síntomas de una enfermedad. Entonces, no es lo mismo decir patología que enfermedad. Lo correcto cuando nos referimos a tal es a la enfermedad per se, como nosotros la conocemos, es utilizar esa palabra, enfermedad. Y separarlo de la patología y utilizarlo solamente refiriéndose a la patología cuando nos referimos a la especialidad. Luego, estadio, generalmente por la forma en que se menciona, en que se habla el término estadio, eh, tendemos a tener un acento en la I, pero según la RAE, bueno, mencionan que no debería tener un acento. Luego, cuando se escribe dehiscencia o en general cualquier palabra que tenga una H intermedia, mejor es buscarla cómo se escribe correctamente antes de poder escribirla. Detritus es un latinismo, generalmente proviene de latín y en español lo recomendable o la palabra traducida correctamente al español es detrito y en plural es detritos. Entonces hay que tener eso en cuenta. Y luego el término trasplante. A veces podemos decir por algunos efectos culturales nos referimos al trasplante como transplante, pero en realidad es trasplante sin la N en el medio. Como esos, les he mencionado como esos errores, hay muchos más. Solamente hay que tener en cuenta y hay que saber identificarlos. Si es que algo no me suena claro o no tengo claro bien cómo se escribe, mejor es buscarlo en la RAE cómo se escribe correctamente. Y ahora, les voy a dar algunos recursos en línea que hay que tener en cuenta
para que ustedes puedan manejar al momento de su redacción. Por ejemplo, en Facebook hay un profesor, hay una persona que es un profesor, que es Jesús Raimundo, que es un experto en la redacción en general. Es un profesor y tiene su página, bueno, tiene su empresa y tiene un grupo de Facebook que se llama Escuela de Comunicaciones Artífice. Lo pueden buscar en Facebook, es un grupo público, se pueden unir y allí cualquier persona, específicamente, independientemente de su carrera, puede escribir solicitándole ayuda para poder escribir una frase en específico o alguna palabra o algún símbolo en específico. Como ven, hay bastantes personas que le escriben diariamente y él responde a la gran mayoría de preguntas, o en su defecto hay algunas personas que también les gusta la literatura y que o tienen conocimientos de literatura y responden por él. O en su defecto siempre él va a dar su opinión final. Pueden escribir eh, pequeñas palabras o pequeños términos, pequeños símbolos o incluso algunas frases cortas. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que es un trabajo muy... es un trabajo básicamente la revisión de la redacción. Así que no hay que abusar de eso, de poner un texto completo para ver si es que está bien redactado o no. Lo recomendable es poner algún término específico que no puedan encontrar en la RAE o que no puedan encontrar o que tienen muchas dudas y que no puedan encontrarlo en internet. Y luego tienen estos artículos científicos, o bueno, que son revisiones básicamente, que traen, sobre todo en el idioma español, que dan algunas recomendaciones claras y son las bases de esta ponencia o de esta revisión que les he hecho. Son muy interesantes, bastante prácticos, sobre todo dan muchos ejemplos, como los que he mencionado ahora, y hay que tenerlos en cuenta para futuros procesos de redacción. Bueno chicos, espero que les haya gustado. Si es que tienen alguna duda con respecto a este tema o en general con respecto a la redacción, no duden en comunicarse conmigo. Estoy para servirles y bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias.